Hola, buenos días, estudiante del octavo año. Hoy, miércoles 10 de febrero del 2021, vamos a darle gracias a Dios Padre por este día maravilloso que cada día nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos acompañe en este caminar, en esta jornada de estudio, en esta jornada de trabajo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según el boletín salesiano, la frase de hoy: muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera. Hoy vamos a ver la religión de los mayas. Ya estamos viendo sobre los mayas, su origen, su expansión. Ya lo hemos visto en días anteriores. Hoy corresponde la religión, la organización y sobre todo hasta qué tiempo subsistieron estas culturas. Recordemos que la religión maya siempre influía en casi todos los aspectos de la vida de todos los pueblos. Si nos damos cuenta en la gráfica, siempre adoraban a varios dioses. Por eso se les llamaban politeístas. Y el templo del gran jaguar, si observamos ahí en la gráfica hacia un lado, también esa forma piramidal, la construcción que hicieron estos pueblos mayas. Y sobre todo de aspectos naturalistas de lo que nos lleva a conocer los dioses que eran los elementos para esta divinidad o cultos que realizaban. Recuerden que los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes, también ellos buscaban ese aspecto naturalista, ese aspecto de darle esa divinidad, ese culto a sus dioses. Mientras que en la parte dualista, entre el bien y el mal, son igualmente divinos. Miren, para los mayas son divinos. Puede ser bueno, puede ser malo, porque la parte divina juega en conjunto en el ser humano. Mientras que los dioses del bien eran de abundancia, de riqueza, mientras que los dioses malévolos traían la destrucción. Por eso más bien los mayas siempre tenían más bien ese mayismo en una religión precolombina que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. Recuerde, entre los ritos que realizaba la sociedad maya se encuentran los de los sacrificios, que fue obviamente sacrificar a seres humanos también, los de sangre, los de sacrificios humanos o animales, más que todo eran los sacrificios humanos, donde veíamos a mujeres hermosas que eran conocidas como las hijas del sol y tenían que ser ofrecidas al dios sol en ese tiempo. Entonces sí, un poquito fuerte, más que todo en la religión de los mayas, la parte religiosa. Recuerden que los mayas tenían muchos dioses, varios dioses. Por eso se dice poli 5, teístas dioses, muchos dioses. Otro de los temas que también nos llama la atención es la organización social de los mayas. Si vemos la parte piramidal, cómo fue estructurándose esta organización, desde varios aspectos hasta que ya la sociedad nos da a conocer más que todo desde arriba. Halak-Winich, hombre verdadero sacerdote, sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Es el que realmente gobernaba todo el pueblo que se iba asignando según esta expansión de la cultura maya. Recuerden que los nobles también eran los caciques, eran los jefes guerreros y altos funcionarios con su familia, y había esa parte de privilegios para ellos, por decirlo así. Mientras tanto que los comerciantes siempre disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades, ya que ellos realmente el esfuerzo y la dedicación para poder vender en la parte del comercio. Mientras tanto, los artesanos y los campesinos, la mayoría de la población se dedicaba a esto, porque era el sustento, a pesar de no tener tantos privilegios, pero sí
ellos podían tener una parte económica para poder sobrevivir. Mientras que la última escala, la última tabla, están los esclavos, que eran los castigados por delitos, por ser y además ser prisioneros de guerra, entregados en sacrificios para los dioses, la mayor parte. Todos estaban pueblos organizados, pero si te portabas mal, cometías algún delito, pasabas a ser ya esclavo ya de esta organización social de los mayas. Recuerde que la sociedad maya del postclásico estaba organizada jerárquicamente y de la cual se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Entonces, en cuanto a la nobleza, de sus jefes de familias provenían de jefes locales, los miembros del consejo y de los altos funcionarios. Por eso yo le decía, la mayor parte de prestigio, privilegios que se les daba es que tenían que ser el mismo pueblo y hayan alcanzado, obviamente, todos para que sus familias sean parte de esta nobleza. Ahora, la religión de los mayas, ¿quiénes eran esos dioses? ¿Quiénes eran en sí? Si vemos en la gráfica, en la primera, el Hunaku, el segundo, los Ixamagna, el tercero, Kukulcán. Son nombres medio así por el idioma que utilizaban en la cultura maya. El Kinish Auch y el último, el Chak. Cada uno de estos dioses maya, por ejemplo el primero, su nombre significa solo Dios, pero recuerden que ahí debería ser Dios con minúscula porque son varios dioses. El único Dios verdadero es con D mayúscula. En la siguiente, era el principal Dios, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Obviamente en esa época todavía no conocía. Cuando ya viene la parte colonial, ahí entienden el sentido de Dios, porque ingresan los españoles y forman obviamente en la fe a estos de la cultura maya, los aztecas también. Mientras que el segundo Dios, el Señor de los cielos, de la noche y el día, hijo del Dios Hunaku. La mayor parte aquí donde surgen las telenovelas, por eso es el nombre extraño que a veces se les daba. Entonces, en la tercera, el Kukulcán, Dios del viento, los fuertes vientos. Y eso es lo que temían muchos de la cultura maya, el por qué los ventarrones en aquella época. Recuerde que era la parte donde ellos vivían, no había edificaciones para soportar el viento, como ahora que si usted vive en el centro de la ciudad, usted no solo va a sentir las brisas. Entonces en ese tiempo no había edificaciones tan altas, por eso los vientos circulaban en ese entonces entorno para estas personas, mientras que el dios Sol siempre estaba presente para ellos, relacionado con el reloj solar que ellos habían experimentado. Y el último, el dios de la lluvia, porque agradecían por la parte de las cosechas que se podía sembrar, se podía cultivar, y la agricultura era la economía para ellos sobre todo. Sin embargo, los dioses mayas son seres híbridos que aparecen representados con atributos humanos, animales o vegetales. Si nos damos cuenta en la gráfica, tienen atributos humanos, pero también tienen atributos animales y atributos vegetales como decoración. Sin embargo, estas figuras no son los dioses propiamente dichos, sino simples imágenes simbólicas de la fuerza cósmica que ellos mismos crearon para el cielo, para el sol, para la lluvia, para el viento, para la tierra, etc. Pero en sí el mismo gobernante de los mayas se consideraba ya un dios. Por eso era la parte de la nobleza y el crecimiento de estos pueblos. Ahora, ¿cuáles eran esas funciones que cumplen cada uno de los sectores de la organización social? Según estos sectores estaban en 3 partes: el Canonchan, el Kaap y el Xibalba. Entonces, cada uno de estos corresponde similar al anterior, pero la parte de la función que cumplía el sacerdote, sobre todo hombre verdadero se consideraba, era el sector más poderoso y dirigente de toda la ciudad, por eso era el gobernador, mientras que la parte de los nobles
era el cacique, jefes de guerreros y otros funcionarios con sus propias familias que estaban considerados en ese orden jerárquico. Mientras las funciones que ellos realizaban, las cumplían. Mientras que los comerciantes disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades, ya que eran más que todo artesanos y obviamente eran los que realmente podían tener esa solvencia económica para poder ayudar a todo un pueblo. Mientras que el otro, los artesanos y campesinos, la mayoría de la población era, y todos eran campesinos, tenían que trabajar en la tierra, todos, la mayor parte. Y los artesanos, obviamente las vasijas que se han encontrado hasta la actualidad, ellos se encargaban para no perder la identidad de sus propios pueblos. Mientras que el último, ya dijimos que los esclavos eran castigados por el delito cometido. Y por eso eran eran entregados en sacrificios para los dioses en aquella época. Y sobre todo la sociedad maya del postclásico está organizada jerárquicamente y de la cual consistía en 4 clases: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, la familia se prevén jefes locales, los miembros del consejo y de altos funcionarios. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para ustedes.